Bienvenidos a Di Loreto Horror. Éxodo al planeta X. La escotilla de la cápsula se cerró de forma dramática e inmediatamente después un líquido viscoso empezó a cubrirme. Por fortuna el sedante ya empieza a hacer efecto, aunque no tengo miedo al ahogamiento. El líquido especial de la cápsula proporciona todo el oxígeno y nutrientes que se requieren mientras el proceso de envejecimiento se detiene. Un valiente voluntario pasó 5 años en una de estas cápsulas y salió creyendo que acababa de entrar. Desde aquel entonces, la ciencia ha avanzado mucho en la tecnología de cápsulas criogénicas y en la actualidad resultan mucho más cómodas y confiables. Sin embargo, habría aceptado incluso un modelo antiguo de estas cápsulas si eso significaba conservar mi lugar como uno de los primeros 200.000 colonizadores para nuestro nuevo planeta. 8 años en un sueño criogénico son nada cuando se tiene esta oportunidad de hacer historia. Me acomodé un poco y dejé mis manos flotar libremente en el líquido. Prácticamente el nivel ya llegaba a la altura de mi pecho. El líquido debería ponerme en un estado de animación suspendida, de somnolencia y tranquilidad. ¿Con qué soñaré? Espero que sean cosas buenas. A medida que el sedante empieza a relajar mis músculos se hace más complicado respirar. Un ligero pánico se apodera de mí mientras el líquido toca mi rostro, fluyendo por mi boca y orificios nasales. Afortunadamente el sedante me mantiene tranquilo. En cualquier momento debería caer en un largo sueño de 8 años, ¿o no? ¿Cuánto tiempo tarda en llegar el sueño? ¿En qué momento perderé la conciencia? ¿Por qué parece que me estoy ahogando? ¿Por qué esto no funciona? ¿Por qué esto no funciona? ¿Por qué esto no funciona? No es lo que parece. Estoy consciente de la larga lista de palabras que la gente usa para describirme. Monstruo. Abusador. Asesino. Ciertas en esencia, pero gramaticalmente incorrectas. Me gusta el nombre que eligieron para mí. El terror del parque. Suena como villano barato la primera vez que lo escuchas, pero a medida que los periódicos lo pronuncian con más frecuencia, te acostumbras a ello. Soy un monstruo muy popular. Puede que me hayas visto por la calle, que te hayas sentado junto a mí en el bus, o esperado detrás de mí en la tienda. No importa. Seguramente viste lo que cualquier otra persona ve, nada. Solo soy una persona normal con una vida como la de cualquier otro. Y así es, antes de que comienza. Se siente como un escalofrío al principio, yéndose tan rápido como apareció. Pero se apodera de mi mente y pensamientos poco a poco. Mis sueños se interrumpen para darle paso. Sé lo que tengo que hacer para callarlo. Ya no puedo más. Aún es temprano por la mañana, así que tengo tiempo para prepararlo todo. Muevo los muebles de su lugar y dejo un rincón descubierto. Cubro el suelo con plástico y retiro todas las sábanas de la cama para terminar cubriendo las ventanas. La puerta es muy sólida como para poder derribarla, tiene una rejilla para poder espiar lo que ocurre dentro, y, además, puedo asegurarla desde afuera. Es perfecto. El parque empieza a llenarse alrededor de las 11 de la mañana con mi público predilecto. Niños inquietos acompañados de tías, hermanas y niñeras obligadas a tomar responsabilidad de ellos, compensando esto con falta de atención. No veo rostros, no busco un parecido entre mis otros niños. Ellos solo se acercan, atraídos por los dulces, mientras cuento un total de 13 entre ellos y saco a mi ganador. Él dormirá tranquilo hasta que lleguemos a casa. No lo sabe aún, y cosa más horrible jamás pasaría por la mente de sus guardianes. Pero ocurrirá esta misma noche. Me llaman monstruo, pero se equivocan. Los monstruos gruñen. Nadie me nota hasta que ya es muy tarde. Y, aún así, no se dan cuenta de que soy yo. Retratos sin relación y relatos inverosímiles será lo único que deje prueba de que alguna vez estuve allí. Ni siquiera los niños lo notarían si hubiera alguna oportunidad de preguntarles. El niño sonríe, inocente de lo que está a punto de suceder. Subimos en mi auto poco antes de que la droga empiece a hacer efecto. Lo cubro con mi chaqueta mientras nos alejamos del parque. Por supuesto, un policía me ve. Solamente camina en nuestra dirección y se asoma por la ventanilla. Tiene mucha energía para su edad, pero todos necesitan descansar, le digo. Tiene razón, que tenga buena tarde. Dice él antes de alejarse, inocente como los demás.
Subo la ventanilla y me dirijo a casa, pensando en todos los que han estado tan cerca de atraparme, antes de ser engañados por sus ojos. Tontos, acaban de dejar escapar al terror del parque. Pero no los culpo. Después de todo, ¿quién desconfiaría de una mujer? Alguien me observa. Compré una nueva propiedad en la pequeña ciudad de San Pedro. Era una casa económica, sin embargo. Lo más importante era que finalmente podría alejarme de la ciudad. Y es que hace unos meses tuve una mala experiencia con un acosador. Aunque logré que lo arrestaran, no podía sacudirme esa extraña sensación de que alguien me observaba todo el tiempo. Sentía que había ojos en todas partes, tanto en casa como en la calle, por lo que decidí mudarme a un pueblo con menos gente para tener algo de paz. La casa era grande y algo vieja, pero resultaba muy acogedora. A la gente de bienes raíces que me contactó le solicitaron expresamente mencionar que un asesino serial habitó este lugar, el motivo por el que la casa se vendía tan barata. Pero, él y posteriormente la vecina de al lado, Sara, me dijeron que no le diera mucha importancia. La residencia ya había pasado por 4 propietarios desde entonces, y nadie tuvo problemas viviendo aquí. Me encantó la casa. Los muebles eran de muy buen gusto y, sobre todo, cómodos. La gente de San Pedro era amable, y a menudo me invitaban a cenar o me obsequiaban pastelillos recién horneados. Las reuniones, decían, eran la clave para asegurarse de que a todo el que habitaba en San Pedro le encantara estar allí. Pero, una semana después todo cambió. Dejó de gustarme. Esa sensación de que alguien me observaba regresó, y mucho peor que antes. Intenté ignorarla, pero pronto empecé a sufrir insomnio. Me pasaba el día entero bostezando y unas ojeras enormes se apoderaron de mis ojos. Sara era tan amable que me dejó quedarme en su casa varias noches. En una de esas estancias conocí la leyenda de Julio Rojo, el asesino en serie que vivió en mi casa. Aunque se desconocía el número exacto de víctimas, Julio, también conocido como el Rojo de San Pedro, padecía un grave caso de narcisismo. La leyenda dice que el hombre no podía conciliar el sueño si no sentía que alguien lo estaba mirando. Cuando lo arrestaron, en la habitación principal encontraron un espantapájaros construido con el cadáver de una joven de 17 años a la que asesinó solo para sentir que alguien lo miraba. La historia me produjo escalofríos, y al poco tiempo llegué a casa donde sentí que cientos de ojos me observaban, sin importar al lugar a donde fuera. Sin embargo, hoy fue el día en que decidí tomar cartas en el asunto. Mientras cocinaba volví a sentir los ojos sobre mí. Instintivamente, por el miedo, lancé un cuchillo de cocina que terminó clavado en la pared. Al sacarlo, un par de ojos conservados en formaldehído me observaban fijamente al interior de un frasco. La policía ha desmantelado el panel de yeso en las paredes de mi casa durante horas. Hasta el momento localizaron 124 pares de ojos en pequeños contenedores de vidrio. Lo más aterrador es que todos y cada uno observaban. Viajando en taxi con chicos. El hombre alza su mano y el taxi se detiene. Se sienta detrás del asiento del conductor, y nota que no hay ninguna división bloqueando la espalda expuesta de la taxista. Es una espalda encantadora. Hola, señor. Dice la conductora animadamente. Soy Liz. Se refirió a él como señor. A cualquier conductor de taxi que haya estado en el oficio por mucho tiempo se le habría extinto la formalidad. Apestaba a inexperiencia. Su cola de caballo castaña, flequillo y grandes ojos azules la hacían parecer más joven de lo que realmente era. Femenina. Pero eso solo lo hacía mejor para él. Soy Josh, miente. ¿Qué hay, Josh? ¿A dónde va? El hombre le dice que conduzca, y ella lo hace. Un tanto joven como para ser taxista. Lo sé, eso es lo que dicen todos. Trabajo en la tienda de mi papá, pero no siempre basta con eso, así que conduzco para llegar a fin de mes. Linda, también. Au, para. Mi papá dice que es muy peligroso, pero no pasa nada, soy fuerte. Dice la última parte con una voz de macho simulada, y luego le sonríe con malicia a través del espejo retrovisor. Apuesto que sí, saca una botella plástica del bolsillo de su chaqueta y humedece un trapo. Gira aquí. El callejón es indistinguible y está a kilómetros de distancia de cualquier lugar en el que él ha estado. Se quedará con el auto, y, cuando haya terminado con ella, lo incendiará. No habrá motivo aparente, no habrá pistas.
Será como si nunca hubiera estado ahí. Sus manos serpentean por detrás de la chica, y fuerza el trapo contra su nariz y boca. Ella forcejea. Sus gritos son ahogados por la presión. Después de unos segundos, sus arañazos se ralentizan. Ambas manos caen a sus costados, su respiración disminuye, y estaba hecho. La arrastra del asiento del conductor y toma las llaves del auto. Luego la coloca de espaldas en el concreto y abre el maletero. Se detiene. Cuchillos. Todo tipo de cuchillos diferentes, todos con filo reluciente. También hay bolsas de plástico, guantes de goma y una bata. ¿Ves demasiadas películas?, dice una voz femenina detrás de él. Un trapo hediondo se acelera por un lado de su rostro. Toma mucho más tiempo que eso para que el cloroformo funcione. Déjame enseñarte. El detective y su compañero terminan la última de sus entrevistas. En 6 meses, una docena o más de hombres han desaparecido sin dejar rastro, y sus búsquedas han conducido a otro callejón sin salida. Pensé que esta vez nos estábamos acercando en verdad, dice el detective vertiendo las sobras de su café en la alcantarilla y tirando el vaso. No permitas que te moleste. Los atraparemos, le asegura su compañero. Siempre cometen un error al final. Mira, déjame invitarte a esta cafetería familiar excelente que conozco, a unas calles de aquí. Yo invito. Ambos le ordenan el especial del día a una adorable joven de ojos azules. Ella les promete que es la carne más fresca de la ciudad. Es el mejor emparedado que el detective ha comido. Dejó de llamarme Bella. Aunque sucede poco a poco, una mujer siempre se da cuenta. Al comienzo fue sutil. Pasaba más horas en la galería, llegaba tarde a cenar o iba directamente a la cama. Dejamos de hablar del mundo, y ya no pasábamos horas compartiendo nuestras esperanzas y sueños. Dejó de pedirme que posara para sus obras. El tiempo no tuvo clemencia con mi piel, y mucho menos con mi cuerpo. Un día me encontré tirada en el piso, observando cuidadosamente aquellas viejas fotografías que me tomó. Cada disparo se convirtió en una obra maestra, y cada set contaba una historia distinta. Poseía una forma especial de capturar un instante, un pedazo de tiempo. Una emoción, una mirada, una moda. Últimamente lo hacía a menudo, pasaba horas mirando su trabajo. Aquel día llegó temprano a casa, y realmente me sorprendió aquella primera muestra de franqueza sobre mis días como amateur. Lucías tan bella, cariño, dijo. A mi pesar, esperé a que se fuera. No quería ponerme dramática ni romper en llanto. Podía con mucho más que eso. Sin embargo, jamás imaginé el dolor que experimentaría al escuchar esas maravillosas palabras en tiempo pasado. Jamás se percató de los esfuerzos que hice para mantener mi piel joven y mi cuerpo en forma. Todas esas inyecciones, las horas en el gimnasio, las complicadas dietas y los posteriores trastornos alimentarios. Habría hecho lo que fuera por volver a ser su musa. Cualquier cosa. Pero, a mis 30 años no puedo competir con las meretrices que fotografía para ganarse la vida. Jóvenes que acaban de llegar a la adultez con ojos ingenuos, cinturas estrechas y ambición de que las vean en todos lados. De que las busquen los agentes, el mundo, y los artistas como él. Dejó de llamarme Bella poco después de que la tercera modelo desapareció. La policía no dejaba de atormentarlo en la galería, interrumpía las sesiones y le prohibieron hacer viajes de negocios. Cuando 6 modelos jóvenes y hermosas desaparecen tras posar para el mismo fotógrafo, bueno, digamos que las cosas llegan a oídos de las personas. Jamás me preguntó directamente, pero lo atrapé hurgando entre mis cosas, revisando mi teléfono y siguiéndome a todas partes. En cualquier momento liberarán la orden de aprehensión y está desesperado por encontrar alguna prueba de su inocencia. Jamás lo logrará, porque no es inocente. Es culpable de descuidarme, de hacerme sentir menos. No se acostó con ninguna de esas jovencitas, pero me engañaba todos los días, capturando sus angelicales rostros dotados de fascinante vulnerabilidad. Me traicionó cuando aceptó los elogios de la crítica por retratos de mujeres que no eran yo. Los detectives encontrarán la ropa interior de Stacy entre los cojines del sofá que tiene en su galería. Después, aparecerá la llave de Rebecca y el reloj de Charlotte, así como otras escenas ocultas bajo una duela en el piso de su oficina. Quizá algún día encuentren los cuerpos decapitados en el río, cerca del lugar donde tantas veces hicimos picnic. Pero nunca encontrarán las cabezas. Esas las guardé para un proyecto fotográfico propio. Después de todo, permiten que recibas postales en la cárcel, ¿no? Hoy cumplí 162 años, y no hay señal de que se detenga.
Cuando nací en Londres, la máquina de coser acababa de ser introducida en el mundo. Antes de llegar a la adolescencia, la dinamita se convirtió en una realidad. Y cuando me casé con mi primera esposa, solo había criaturas aladas en la naturaleza. Los aviones aún eran un futuro distante. Luché en la Primera Guerra Mundial con cabello gris y presencié el paso de la Segunda con un bastón en mis manos. Pensé que había visto de todo cuando se lanzó la bomba nuclear y creí que pronto me uniría a los soldados caídos en la vida después de la muerte. Pero estaba equivocado. Lo descubrí el día en que mi esposa falleció en 1947. Habíamos superado nuestras expectativas de vida hasta que una fría mañana de invierno su cuerpo yacía sin vida a mi lado, su respiración apagada y la luz en sus ojos extinta. Desde atrás de su cabello gris, casi podía imaginar que seguía viva. Durante una hora, lo creí así. Mis ojos se llenaron de lágrimas al darme cuenta de que sin ella, ya no tenía sentido seguir viviendo. Entonces fui a mi vestidor y abrí el cajón superior. Mis manos arrugadas buscaron hasta el fondo, temblando cuando encontraron el metal frío envuelto en trapos viejos. Saqué el revólver cargado y volví a la cama, deslizándome entre las sábanas. Me acosté junto a mi esposa, esta vez para siempre. Levanté el arma hacia mi sien sin sentir ninguna duda. Había terminado con este mundo, estaba decidido. Mi propósito estaba completo y, con el deterioro de mis capacidades físicas y la lentitud de mis facultades mentales, prefería morir antes que debilitarme más. Casi sentía una emoción al apretar el gatillo. Pero todo lo que escuché fue un sonido. Fruncí el ceño y revisé el tambor para asegurarme de que el barril tuviera municiones. Lo descarté como una bala defectuosa y levanté el arma nuevamente. Una vez más, apreté el gatillo. Una vez por cada bala, pero ninguna pudo cumplir su tarea. Así que continué con la medicación que los doctores me habían recetado para mis últimos años, ignorando múltiples recomendaciones hasta que la oscuridad me envolvió. Pero luego desperté bajo mi propio vómito con los restos de la medicación esparcidos por la cama, y mi cuerpo debilitado pero aún con vida. En el funeral de mi esposa, decidí dejar que la naturaleza siguiera su curso. Esperar a la muerte de la forma habitual, hasta que la vejez me reclamara. Pero pasaron décadas y cada vez que intentaba morir, fracasaba. Saltar de un puente resultó en huesos rotos pero no en la muerte. Ahogarme solo llevó a despertar escupiendo en la orilla. Asfixiarme siempre terminaba en una forma inesperada de respiración que permitía que el aire ingresara, reviviendo mis células hambrientas. Ningún científico respetable creía en mis afirmaciones. Y aunque desconcertaba a los médicos con frecuencia, ninguno podía encontrar una explicación. Y año tras año, mi cuerpo se deterioraba cada vez más. Perdí un pie por la diabetes, los nervios de mi mano derecha dejaron de funcionar, mis ojos perdieron su visión aguda hace mucho tiempo. En los años 80, quedé completamente sordo. En el 85, ya no podía ponerme de pie. Y a principios del nuevo milenio, mis pensamientos llegaban con lentitud, pero aún conservaba la consciencia. Simplemente escribir esto me llevó 3 semanas, ya que mi atención fluctúa y mis errores de dictado son tan frecuentes que mi amigo apenas puede transcribir este fragmento. Y fue solo la semana pasada cuando escuché una explicación de lo que me está sucediendo, de parte de un científico, contada por el mismo amigo que transcribe esto para mí. Existe una teoría científica que plantea que mientras exista una posibilidad de que alguien siga con vida, esa persona seguirá con vida. Debido a las infinitas posibilidades en universos infinitos, siempre habrá una versión de mí que nunca morirá. Aunque fallezco en el 99% de los universos en los que existo, cada vez que intento morir, solo importa el 1% de las veces en las que sobrevivo. Porque mientras exista una pequeña posibilidad de seguir viviendo, habrá una versión de mí que vivirá. Solo soy consciente del universo en el que estoy vivo, los demás universos no importan. No lo entiendo completamente, pero mi amigo me aseguró que esta teoría, la inmortalidad cuántica, podría ser muy real. Y que mi longevidad es una prueba de ello. Lo que te resulta aterrador no es que yo esté experimentando la inmortalidad. Lo aterrador es que tú también podrías vivirla, pero no lo sabrás hasta que los años pasen y la muerte nunca llegue. Especialmente porque, en términos astronómicos, es muy probable que experimentes la inmortalidad en un universo distinto al nuestro, por lo que nunca leerás esto. Nunca sabrás qué sucederá hasta que suceda. Y no podrás escapar. Mi hija y los zombies. Papá, vi un zombie.
Estaba en la cocina preparando café cuando mi pequeña de 7 años llegó corriendo. Atravesó la puerta trasera con tal velocidad que por poco tropieza en el escalón. Vacié el líquido caliente de la cafetera en una taza, y apenas la regresé a ver. ¿En serio? Sí. En serio. Su rostro estaba pálido y desaliñado. Fue asqueroso, papá. Dejé la cafetera en su lugar y tomé el cartón de leche. Suspiré por dentro. Debía vigilar más de cerca lo que esta niña veía por las noches en la televisión. Rosa tiene la extraña costumbre de escabullirse fuera de su habitación a la sala de estar, y hace una semana la sorprendí viendo The Walking Dead. Desde entonces, no ha dejado de hablar de los zombies. Le expliqué que no son reales, pero no hizo la diferencia. Cariño, ¿qué dijimos sobre los zombies? Vertí un poco de leche en la taza y continué mi sermón. ¿Sabes que, si sigues hablando de ellos, papá se mete en problemas con mamá otra vez? Sí, pero vi uno. Lo sé. Pero ayer revisé el jardín trasero 2 veces, y te aseguro que es una zona libre de zombies. No, no fue en el jardín trasero. ¿Qué? No lo vi en el jardín trasero. Llevaba la taza a mitad de camino, pero la regresé a la mesa. Giré para observar a Rosa. Tenía el pelo alborotado por el viento y sus pequeñas mejillas rojas, como si hubiera estado bajo el sol. Cariño. Le dije con voz severa. Te haré una pregunta, y quiero que seas honesta conmigo. ¿Has vuelto a jugar en el camino otra vez? Ya sabía la respuesta, aunque me pareció pertinente preguntárselo. A Rosa solo le permitimos jugar en el jardín y, ocasionalmente si pide permiso, la dejamos andar en bicicleta en el camino que se ubica en la parte posterior de la casa. Es un camino que conecta todos los jardines traseros del lugar, pero es todo lo que se le permite hacer. Vivimos en un vecindario muy seguro, pero en estos días ninguna precaución está de más. Hace unos meses supimos de un par de atracos a varias calles de distancia, y el año pasado asaltaron a un residente en la calle principal. De hecho, hace algunos años en un pueblo vecino un pequeño desapareció. Está lo suficientemente lejos de aquí, pero los noticiarios de todo el país cubrieron la noticia hasta que la búsqueda fracasó. Esto hizo que los padres se volvieran más cautelosos. Rosa está creciendo y se ha vuelto una niña aventurera, pero debemos poner límites. Y, últimamente, ha sobrepasado esos límites. Anda en bicicleta más lejos de lo que debería. No suele atender cuando la llamamos y se escapa por la puerta trasera cuando solo tiene permiso para jugar en el jardín. Mientras veía a Rosa, noté que su rostro se ponía cada vez más rojo. Apartó la vista de mí, dirigió los ojos al suelo de la cocina y empezó a rascarse los pies. Papá, solo bajé un poco, dijo. Lo juro. Estaba conversando con el señor Henderson, por eso que vi en su jardín trasero. Le dije hola y saltó. Suspiré. Así que de eso se trataba. Henderson era el zombi que mencionaba Rosa. Ayer fue el cartero, y antier otro vecino. Tomé un sorbo de café y sacudí la cabeza. Siendo honestos, Henderson era un mejor candidato que los demás. El hombre siempre ha vivido solo y parece tener unos 100 años. Tiene verrugas por toda la cara y su piel parece un globo desinflado. Sin embargo, en cada plática que sostuvimos a través de la cerca del jardín me pareció un hombre agradable. No mucho, lo suficiente. Tampoco podía permitir que Rosa diera vueltas frente a su jardín y lo llamara zombie. Escúchame, cariño. Sé que no fuiste demasiado lejos ni nada de eso, pero no quiero que... Regresé en ese momento, papá. Me interrumpió. Ahora me observaba con unos enormes ojos azules que parecían suplicar. Lo juro. Incluso dije que no cuando el señor Henderson me ofreció un helado, porque sé que no te gusta que reciba cosas de extraños. Abrí la boca para continuar, pero me detuve. ¿Te ofreció un helado? Sí, pero le dije que no. El señor Henderson quería que entrara para darme uno, pero le dije que tenía que ir a casa. Y luego vine corriendo hasta aquí para decirte que había visto un zombie, y yo. Rosa empezó a balbucear, su voz zumbaba como un motor. Pero en ese momento había dejado de escucharla. Mi mente se quedó atrapada en algo que había dicho un momento antes. El señor Henderson quería que entrara para darme uno. Le di otro sorbo al café y fruncí el ceño. Eso no estaba bien. No tenía problema con que los vecinos hablaran con mi niña, pero no me agradaba la idea de que la invitaran a entrar. No sin nuestra presencia. Aunque se tratara de un anciano amable y solitario. Decidí salir y visitar al señor Henderson más tarde, para comentarle personalmente mis inquietudes. Por supuesto, con amabilidad y firmeza. Sin embargo, al final no tuve oportunidad. Y es que unos momentos después de pensarlo, Rosa dijo algo más.
Algo que barrió todo lo que había acumulado mi mente en los últimos segundos y puso fin a cualquier idea sobre visitar a Henderson. Dijo algo que me produjo escalofríos. Papá, por favor, no me prohíbas seguir jugando en el jardín. Te juro que no vuelvo a escapar. No quiero que un zombi me atrape. Rosa, no voy a prohibirte que juegues en el jardín. Pero debes hacer un par de promesas. En primer lugar, debes prometerme que dejarás de llamar a las personas zombies. El señor Henderson puede ser viejo, pero no es un muerto viviente. Rosa frunció el ceño. Nunca lo hice. ¿Qué rayos quieres decir con que nunca lo hiciste? Acabas de entrar aquí llamándolo zombie. No, no lo hice. El señor Henderson no es un zombie. Vi un zombie en su casa, pero él no es el zombie. Fruncí el ceño nuevamente. Me llevé la taza a los labios para darle otro sorbo, pero la regresé a la mesa. ¿Qué quieres decir, cariño? ¿Viste a otra persona en su casa? Sí, al zombie, papá. Lo vi presionando sus manos contra la pequeña ventana del sótano mientras hablaba con él. Un profundo escalofrío recorrió mi columna vertebral. ¿Qué? Sí, daba mucho miedo. Tenía la cara desfigurada y ensangrentada, y la boca abierta. Como si estuviera gritando. Pero, ¿sabes qué es lo que más me confundió, papá? Traté de componer el tono de mi voz. ¿Qué? Bueno, no me había dado cuenta que los niños también pueden ser zombies. Pensé que solo le sucedía a los adultos. Y supongo que estaba equivocada, porque el zombie que estaba en el sótano del señor Henderson parecía un niño pequeño. Mi esposa está cuidando a una muñeca más que a nuestra hija. Desde el día en el que mi hija nació, me di cuenta de que era alguien especial. La nombramos Zoe, y era el bebé más inteligente que había visto. Con el pasar de cada uno de los meses, amaba a mi niña especial más y más, pero, por alguna razón que desconocía, mi esposa se distanciaba de Zoe a un mismo ritmo. Para el sexto mes, mi esposa ni siquiera podía dar un vistazo en dirección de Zoe. Me daba cuenta de que esto entristecía a Zoe, pero realmente no quería mencionar el asunto. Solo quería que mi hija supiera que la amaba muchísimo. Zoe dijo su primera palabra cuando tenía 5 meses de edad. Papi. Nunca dijo mami, no realmente. Ni siquiera mamá, pero a mi esposa no pareció importarle. En todo caso, finalmente parecía estar de mucho mejor humor. Para cuando Zoe tenía 7 meses, comenzó a caminar. A veces se caía, pero me sentí totalmente impresionado por cuán fuerte era su carácter. En vez de llorar siempre que se caía, solo se levantaba y continuaba intentándolo. En el primer cumpleaños de Zoe, mi esposa estuvo ocupada en el trabajo. Compartí un día muy especial con mi hija. Le compré un pastel de chocolate para que pudiera derribarlo y devorarlo. No lo tocó, pero se veía perfectamente a gusto con solo observar el pastel con una mirada de maravilla en su rostro. Pasamos el resto del día jugando con sus regalos hasta su hora de dormir. Mi esposa no llegó a casa hasta las 10 de la noche. Le pregunté en dónde había estado, pero solo alzó su palma abierta a la altura de mi rostro y caminó a un lado mío, hacia nuestra alcoba. Suspiré y vi televisión hasta que me quedé dormido en el sofá. Me desperté por el sonido de mi esposa y Zoe hablando. Mi esposa estaba tratando de hacerla decir mami. Pero Zoe continuaba aplaudiendo mientras exclamaba papi. Con una sonrisa amplia en su rostro. Esa fue la última vez que mi esposa trató de hablarle a Zoe. En el día del segundo cumpleaños de Zoe, mi esposa me dijo que se iba a quedar en el trabajo hasta tarde. Traté de rogarle y de razonar con ella para que nos acompañara, pero solo me dijo que no valía la pena. Escuché sollozos desde detrás de mí cuando mi esposa salió de la casa. Me di la vuelta para ver a una Zoe agredida por lágrimas, contemplando afuera de la puerta. Me preguntó si mami no la amaba, pero solo la abracé y le dije que ambos la amábamos mucho. Después de que me separé del abrazo, Zoe me preguntó, ¿por qué no me habla? Le dije que mami simplemente estaba estresada, y que no se dejara molestar por ello. Le compré otro pastel, pero me dijo que no le gustaba comer pastel. Pensaba que era muy bello como para ser destruido. Con un gesto de aprobación, dejé el pastel en la mesa del comedor y saqué 3 bolsas decoradas radiantemente de debajo de la mesa. Teníamos la tradición en la que sacaba los regalos para ella y rompía el papel tan cuidadosamente como fuera posible. Le gustaba usar el papel de envoltura a manera de decoraciones pequeñas para su habitación. Los primeros 2 regalos eran un juego de listones y un par de libros nuevos. El tercer regalo era una de esas muñecas bebé a las que puedes alimentar y cuidar. Zoe estaba muy emocionada por la muñeca.
Jugó con ella en la sala de estar por su propia cuenta hasta que era hora de irse a la cama. Mi esposa llegó a casa a las 11 de la noche, y completamente ebria. Parecía que estaba llorando, pero me sentía demasiado cansado como para siquiera tratar de reconocer su presencia. Nuestro matrimonio se estaba cayendo a pedazos, y realmente no sabía cómo repararlo. Pensé que ella solo se iría a nuestra habitación, pero caminó a la mitad de nuestra sala de estar y levantó la nueva muñeca de Zoe. Después de un par de segundos, empezó a abrazar la muñeca y a mecerla de atrás hacia adelante. El biberón y los 3 pañales de juguete yacían a un lado, y mi esposa los levantó también. Le puso el biberón al bebé y comenzó a susurrarle. Estaba impactado ante la vista de mi esposa, mostrándole a una muñeca bebé más atención de la que nunca le había dado a Zoe. Se sentó en el sofá con la muñeca y le quitó el biberón de la boca sin dejar de susurrarle. Los murmullos me sobrecogían de curiosidad, así que me escabullí detrás de ella e intenté escuchar lo que estaba diciendo. Fue difícil al comienzo, pero después de algunos segundos, noté que estaba diciendo lo mismo una y otra vez. Por favor, llámame mami. Mi esposa se quedó dormida varios minutos luego de eso, con el juguete de bebé sobre su estómago. Caminé hacia la habitación y agarré una sábana para ella. Después de que la había arropado, regresé a la habitación y me quedé dormido. Esta mañana, me desperté ante el sonido de mi esposa, riendo por primera vez en muchos años. Me apresuré al piso de abajo para ver cuál era la fuente de su risa. Cuando llegué a la cocina, vi a mi esposa girando en círculos con el bebé de juguete. Zoe estaba sentada. Había lágrimas cayendo por sus mejillas. Levanté a Zoe y le pregunté a mi esposa qué era lo que hacía. Cada vez que daba una vuelta, me decía una palabra: solo. Estoy jugando con mi hija. Le dije que Zoe estaba llorando, pero mi esposa se encogió de hombros y siguió girando con el bebé. Esto me molestó más que un poco, pero solo llevé a Zoe de vuelta a la sala de estar y jugamos con un par de sus muñecas viejas. Una hora después, más o menos, mi esposa sudorosa salió de la cocina y dijo que iba a ir al mall con su hija. Zoe se levantó y corrió hacia la habitación para alistarse. Cuando volvió, habiéndose arreglado con su ropa para salir, mi esposa y la muñeca ya se habían ido. Se acercó la hora de ir a dormir de Zoe y la acomodé en su cama. Mientras le colocaba sus sábanas, me preguntó: ¿mi mami me ama de verdad? Asentí y le sonreí. Le dije que su mami la quería sorprender con ropa nueva. Zoe se quedó dormida unos minutos después con una sonrisa casi imperceptible en su rostro. Mi esposa llegó a casa a las 9 de la noche, hace unas horas. Caminé hacia ella y le pregunté qué era lo que le pasaba. Quiso ignorarme, pero seguí bloqueándola hasta que se detuvo y me clavó la mirada. Empujó la muñeca contra mi cara y gritó: al menos esto es real, mierda. ¿Sabes lo difícil que es pretender contigo? Zoe está muerta. Ha estado muerta. ¿Cuándo vas a dejar de jugar este juego estúpido? Le grité que dejara de mentir, pero mi esposa se desplomó en mis brazos y comenzó a sollozar. Zoe bajó las escaleras y nos contempló abrazándonos. Me dio una sonrisa y se dirigió arriba de nuevo. Empecé a sollozar con mi esposa a medida que los recuerdos me inundaban. Nuestra hermosa hija murió 10 días después de que la trajimos a casa desde el hospital. No hubo nada que estuviera mal con ella. Simplemente cayó en un sueño profundo del que nunca despertó. Los doctores nos dijeron que fue un caso de síndrome de muerte súbita, pero yo simplemente no lo quise creer. Después de que mi esposa se calmara, la senté en el sofá y subí las escaleras. Entré al cuarto de Zoe y vi todos los pequeños envoltorios de papel para sus regalos pegados en las paredes. Los juguetes que le compré estaban ahí, y la nueva cama que le traje hace 2 meses estaba ahí. Pero Zoe no se encontraba por ningún lado. Con un suspiro pesado, cerré la puerta de su habitación y caminé a la mía. Revisé todas las fotos en mi laptop que pensé que me había tomado con Zoe, pero solo me estaba tomando fotos a mí mismo. Casi apagué la laptop, pero decidí procesar mi duelo escribiendo esta carta. Mi esposa había estado actuando erráticamente, pero fui yo quien había enloquecido desde el comienzo. Mi bebé se ha ido, y solo deseo que pudiera experimentar un día más con ella. Un viaje a Plutón. A inicios de mes, justo antes de Semana Santa, una extraña sensación punzante subió por mi columna vertebral y se alojó en mi cuello en forma de un intenso frío, como si dejaran la ventana abierta. Observé aquel entorno tan familiar. Nada estaba fuera de lugar. Ventanas y puertas estaban cerradas como de costumbre.
Después, me percaté que el corazón latía con fuerza y me resultaba imposible identificar el motivo de tanta ansiedad. Tras un rato, la sensación se desvaneció. Evité salir de la oficina y almorcé sobre el escritorio. Llevaba un sándwich bien preparado, jamón, queso, mantequilla y un poco de mayonesa. Aprovechando el receso y el clima nevado, toda la oficina salió. Empecé a comer sin pensar en nada en específico, saboreaba la paz y tranquilidad de la oficina, hasta que el extraño frío volvió a apoderarse de mí. Aunque, esta vez fue físico y penetrante. Una ola de aire gélido se escabulló hasta el cubículo y penetró hasta la médula de mis huesos. En respuesta, la piel de gallina apareció sobre mi espalda, cuello y brazos. La ansiedad volvió, y esta vez precedida por algo que destellaba en la periferia de mi visión. Di la vuelta con tanta rapidez, que la silla giratoria casi vuelca. Absolutamente nada. Procuré seguir con mi día, con la constante preocupación de que algo acechaba en la esquina de mi ojo izquierdo o derecho. Empezaba a sospechar que se trataba del aura de una migraña, pero mi cabeza se sentía excelente. Durante el viaje de regreso a casa en autobús, los destellos en la periferia de mi visión reaparecieron. Puntos oscuros, parecidos a los típicos flotadores que todos vemos a contraluz, excepto por la forma en que se desplazaban. Sabemos que los flotadores de ojo se desvanecen si uno deja de poner atención. Estos persistieron. Incluso con los ojos cerrados, pululaban como enjambres de mosquitos justo en los límites de mi visión. Era la primera ocasión que mis ojos distinguían algo más oscuro que el interior de los párpados. Llegando a casa me tomé un par de analgésicos, serví un trago y me recosté en el sofá. Le pegué un sorbo al whisky más por costumbre que por placer y me dispuse a ver televisión. Un extraño dolor empezaba a crecer en mi ojo derecho, como si estuvieran empujando un cubo de hielo contra el órgano. El enjambre de puntos negros se fusionó y, de la nada, perdí la vista en ese ojo. En ese instante me di cuenta que requería atención médica y entré en pánico. Salté del sofá para dirigirme a la cocina, donde había dejado las llaves y el teléfono. Al ponerme de pie, lo mismo sucedió al ojo izquierdo. Todo se volvió negro. Oscuro y frío. Grité y tropecé, cayendo de bruces sobre la alfombra en la sala. Una variedad de tonos oscuros centellaba dentro de mis párpados. Esa sensación de frialdad se fue convirtiendo en algo indescriptible. Más allá de lo frío, más allá de lo gélido, era una total ausencia de calor. Incapaz de desplazarme a ciegas, grité solicitando auxilio sabiendo que nadie me escucharía. Me quedé en el suelo, temblando en aquella oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó hasta que empecé a distinguir cosas una vez más. Tal vez mis ojos terminaron acostumbrándose a esa oscuridad que los engulló, o quizá era algo más. Empecé a observar destellos de luz entre las sombras. Resultaban imposibles de distinguir, pero no había duda que estaban allí. Me recordó al brillo de las estrellas lejanas. La perspectiva se desplazó y una masa redonda empezó a ganar importancia en mi campo de visión. Más allá de su redondez, mis ojos fueron incapaces de identificar cualquier otra característica. Se hizo más grande a medida que me acercaba. En medio de los temblores, hiperventilé cuando empecé a distinguir los detalles. Se trataba de alguna luna o cuerpo celeste lejano. El enorme terreno rocoso estaba salpicado de montañas heladas. Enormes ríos fluían dentro y fuera de los mares. No existían árboles. Ninguna clase de planta. En ese instante me percaté de que me había aclimatado a la oscuridad. Empezaba a distinguir hasta los detalles más finos, y cuando levanté la cabeza por encima de mi hombro, encontré una estrella mucho más grande que las otras. Su luz no fue de mucha ayuda, pero era todo lo que necesitaba a medida que me aproximé cada vez más a la orilla de un poderoso y turbio río. Intenté tranquilizarme para ordenar mis pensamientos. Recordé aquellos días de universidad, las clases de astronomía. Hace millones de años, el nitrógeno líquido en Plutón fluía hacia los grandes mares y lagos. A pesar de todo ese miedo y dolor, reí. En ese momento me percaté de que todo estaba en mi cabeza, que sufría una especie de alucinación influenciada por alguna conferencia universitaria que había olvidado. De cualquier forma, mi cuerpo sufría. No podía moverme y dolía mucho. Solo podía observar cómo sobresalían aquellas rocas afiladas e impresionarme por el poderoso río que fluía silenciosamente frente a mí. Durante un buen tiempo no pasó nada. Me estremecí e intenté hacerme bola. Fue imposible. A la distancia, un geyser entró en erupción. Observé el torrente líquido salir al cielo y congelarse poco después, hervir y cubrir el suelo con residuo de escarcha. Algo llamó mi atención. Una cosa a la orilla del río. Del nitrógeno líquido emergió una masa oscura y grumosa. Era húmeda, gelatinosa y no estaba congelada como se suponía.
brillaba bajo la luz de aquella estrella distante. Poco a poco la masa adquirió volumen a medida que salía del río. Estaba repleta de venas y llena de poros profundos. Algunas porciones duras y huesudas, semejantes a patas o antenas, sobresalían por todo su cuerpo. Empezó a inflarse. Su color cambió a un amarillo oscuro y los poros se volvieron grumos carnosos elevados hacia el cielo. Mis pies despegaron del suelo y floté junto a este ser hasta que estuvimos a unos 30 metros de altura. Aquellas porciones óseas en su cuerpo se dividieron. Incontables líneas negras explotaron del interior y surcaron el cielo nocturno. Salieron disparadas al espacio, pero seguían conectadas con el cuerpo principal. Por primera vez en lo que parecieron días, experimenté un ligero cosquilleo de calidez. Aquel brillo explotó dentro de mi cráneo y me retorcí. Solo entonces me di cuenta que había recuperado el movimiento. Estaba de espaldas, observando el techo en mi sala de estar. Aún estaba frío, pero podía sentir el calor del radiador. Me levanté, fui directo a la cocina, tomé el teléfono y llamé al 911. Aquella noche los médicos me hicieron numerosas pruebas. Toda vez que no encontraron ningún problema, además de una leve hipotermia, me remitieron con el psicólogo. Si las circunstancias fueran distintas me habría enojado, acusándolos de incompetentes. Sin embargo, aquella noche me sentí agradecido. Cuando los paramédicos llegaron a casa, distinguí unas líneas extremadamente delgadas emergiendo de sus ojos y dirigiéndose al firmamento. Al llegar al hospital, todos estaban igual. Las líneas se dirigían arriba, atravesando el techo, y no parecían interrumpirse por el movimiento o parpadeo. Obviamente, los psicólogos, psiquiatras y terapeutas se enteraron de esto. No me creyeron. Y, siendo honesto, ¿cómo culparlos? Por la mañana me dieron el alta con una cita abierta dentro de un mes por si llegaba a experimentar las alucinaciones visuales otra vez. Los siguientes 2 días procuré ignorar aquellos filamentos parecidos a cabellos emergiendo de los ojos de todos los que me rodeaban, todos los que me encontré, todos con los que hablé y todos los que vi en la televisión. Pero, yo no los tenía. Lo único que distinguía eran los mismos destellos oscuros en mi visión periférica presentes el día del incidente. Al inicio de Semana Santa, una vez que la resaca cedió, busqué en el armario mi viejo telescopio de la universidad. Era el primer día soleado desde el incidente y quería comprobar una cosa. Apunté el telescopio por la ventana y seguí el origen de todas esas líneas. Justo como lo pensé, todas iban a un mismo punto. Este punto se desplazaba ligeramente. Fui a la computadora, ingresé las coordenadas del lugar a donde apunté el telescopio y determiné el origen de estas líneas en el cielo. No pasó mucho antes que confirmara mis sospechas. Todas se conglomeraban en Plutón. Ya pasó una semana y, aunque me resulte inevitable pensar en lo que sucedió, sé que debo superarlo. Si estoy viendo una alucinación, perfecto. Se ha vuelto parte de mi vida y trataré de vivir con esto. Sin embargo, esta mañana hice varias llamadas telefónicas que me desconcertaron. Como esos enjambres oscuros en mi visión periférica me distraen, quiero deshacerme de ellos. Tengo la esperanza de que no tengan nada que ver con el incidente, aunque es muy improbable. Sin embargo, llamé para solicitar una cita con el optometrista. El más cercano no tenía espacios disponibles. Llamé a más de 30 optometristas. Todos tienen la agenda repleta hasta el próximo mes. Me comentaron que el motivo de todas estas consultas es por lo mismo de lo que me estoy quejando. El ruido en mi oído. Recuerdo el día en el que empecé a perder mi audición. Lo recuerdo, porque 2 cosas pasaron el día anterior. Había recibido una inyección particularmente dolorosa y adormecedora en el consultorio del dentista antes de que me hicieran una operación, y mi hija fue violada y dejada por muerta en un basurero justo afuera del campus de su universidad. Recibimos la llamada a las 4 de la mañana. Ser despertado de esa manera, por un timbre estridente en una habitación que de otra manera estaría en silencio y en calma, es algo que nadie debería experimentar. Anticipas, antes de contestar el teléfono, que algo ha pasado, que algo que cambiará tu vida está a punto de caer sobre tu regazo. Y lo único que puedes hacer es contestar. Señor Barrister, dijo la voz al otro lado de la línea. Lo siento por llamar a esta hora. Es sobre su hija. Nunca olvidaré esas palabras o la manera gélida en la que envolvieron mi corazón. Mi hija, mi niña pequeña. Miré a mi esposa. Ella me observó, y lo sabía.
Si nunca vuelvo a escuchar el sonido que hizo entonces, me consideraré bendecido. En medio de la ráfaga de empacar y encontrar un avión para llegar a Emily, y toda esa preocupación desgarradora, ni siquiera me di cuenta al comienzo. No fue hasta que estábamos en el vuelo, y Elena estaba susurrando oraciones, que lo escuché. Un tono agudo en mi oído izquierdo que llegó en lo que solo puedo describir como pitidos breves. Me recordó a los exámenes auditivos. Metí mi dedo en mi oído y lo moví alrededor, tratando de aminorar el sonido, pero permaneció, constante e irritante y pitando. Sin embargo, lo delegué al reverso de mi mente tan pronto como aterrizamos, y nos apresuramos del aeropuerto al hospital, en donde Emily yacía inconsciente con una serie de máquinas manteniéndose vigilantes al lado de su cama. Las había visto incontables veces antes, ya sabía lo que cada una de ellas hacía y por qué estaban conectadas a mi hija. Pero, en ese instante, eran monstruosidades extrañas y mecánicas que la hacían ver pequeña y frágil. En tanto esperamos ahí, sentados, acariciando su cabello y diciéndole cuánto la amábamos, recordé en retrospectiva a la única otra vez que Emily había estado en un hospital. Tenía 6 años, quizás 7, y era su hora de dormir. Quería quedarse despierta por más tiempo como su hermano mayor, pero le dije que dejara de saltar sobre su cama y que se alistara para dormir. Le di mi espalda por solo un minuto, ni siquiera recuerdo por qué, y ella se deslizó. Manaba sangre desde un corte desagradable por encima de su ojo, en donde se había golpeado con la cabecera, y estaba gritando. Después de que la habíamos calmado y de que pudimos darle un vistazo a la herida, concordamos en que necesitaría suturas. Mientras Elena se vestía, llamé al hospital en el cual trabajaba como anestesiólogo y me puse en contacto con uno de mis amigos doctores para hacerle saber que íbamos a llegar. Elena se quedó en casa con nuestro hijo, y yo llevé a Emily. ¿Dolerá?, me preguntó Emily desde el asiento trasero. Estaba mirándome fijamente por el espejo retrovisor, con un ojo cubierto por la tela que estaba presionando contra su frente. No, me aseguraré de que no. ¿Cómo? Mi pequeña, siempre la escéptica. ¿Recuerdas cómo hablamos de que papi hace que las personas se duerman en su trabajo? Se había convertido en una broma en nuestra casa. Más te vale portarte bien, o papi te pondrá a dormir por siempre. ¿Sí? A veces, solo hago que una parte de la persona se quede dormida. De esa manera, los doctores amables los pueden curar, y ni siquiera lo sienten. ¿Me harás eso a mí? Sí. ¿Y te quedarás conmigo todo el tiempo? Por supuesto. Apenas se quejó del dolor cuando inyecté la anestesia local, y luego se quedó dormida durante las suturas. Emily era una chica fuerte. Era una mujer aún más fuerte. Le tomó 3 días despertar. Durante ese tiempo, la audición en mi oído izquierdo había empezado a disminuir, hasta que lo único que escuchaba con claridad absoluta era ese pitido agudo que había notado por primera vez en el avión. Bip. 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 Pero no me podía preocupar por ello, no cuando mi familia me necesitaba tan desesperadamente, y no se lo mencioné a nadie. La recuperación de Emily fue un proceso lento. Aseguró que no recordaba quién la había atacado y dijo que no podía ofrecer ninguna descripción o declaración a la policía. Se mantenía reservada con respecto a lo que había pasado, incluso con su madre, con quien compartía todo. Mi despreocupada y siempre sonriente hija ahora era acechada, y cada vez que me veía, había un dolor muy profundo tallado en sus ojos. Nunca me había sentido así de inútil o vacío. Después de que fuera dada de alta del hospital, se retiró silenciosamente de la universidad y se mudó de vuelta con nosotros, en donde pasaba la mayoría de sus días encerrada en su habitación. Mientras tanto, la sordera y el pitido en mi oído continuaron. Bip. 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 Aún así, pospuse el ir a revisarme. Asumí que fue algún tipo de anomalía con la inyección del dentista, y no había mucho que se pudiera hacer sobre eso de todas formas. Sería casi imposible de probar. Mi atención estaba enfocada casi enteramente en Emily, y en ayudarla de cualquier forma que pudiera. Al diablo con mis problemas. La colocamos en terapia, investigamos técnicas curativas, nos entregamos en su totalidad a su salud física y mental, en toda manera en la que ella nos lo permitiera. Tomó meses, pero comenzó a sonreír de nuevo. Los terrores nocturnos empezaron a desvanecerse, y, pieza por pieza, nuestra Emily volvió a nosotros. Acabábamos de discutir si se sentía lo suficientemente cómoda como para volver a la universidad cuando la situación empezó a desmoronarse. Emily había llegado al hospital en donde yo trabajaba para almorzar conmigo. Estábamos sentados en la cafetería. Nuestras bandejas de comida permanecían intactas mientras hablábamos de las clases que quizá le gustaría llevar.
Emily se encontraba a la mitad de contarme sobre una clase de genealogía en la que estaba interesada, cuando se congeló, sin terminar su oración, y el color se drenó de su rostro. Cariño, ¿estás bien? Seguí su mirada fija hasta la línea de la caja, en donde un trío de personas estaban esperando a pagar por su comida, y luego la observé a ella de nuevo. Debo irme, me dijo, de pronto. ¿Qué sucede? Te quiero, papá. Prácticamente huyó de la cafetería. Me giré hacia los de la fila. Reconocí a dos, al jefe de medicina y a un oncólogo, pero al tercero no lo conocía. Era un hombre joven alrededor de la edad de Emily, y el parentesco superficial que compartía con el jefe me hizo creer que era algún tipo de familiar, quizá un nieto. Mientras más lo miraba, más ruidoso se tornaba el pitido en mi oído. Bip. 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 Al llegar a casa esa noche, Emily estaba sentada en el pórtico trasero, viendo hacia la nada mientras nuestros perros merodeaban el patio. Se sobresaltó cuando abrí la puerta corrediza. ¿Estás bien? Le pregunté, tomando asiento a su lado. Sí, me dijo. El silencio que cayó entre nosotros fue uno muy pesado. Sobre hoy, comencé a decir. Víctor, murmuró. No dije nada, temeroso de interrumpirla y causar que se aislara otra vez. Va a la misma universidad que yo. Llevamos la clase de biología juntos, cada palabra sonaba como si estuviese siendo arrancada de ella por la fuerza. Descubrimos que éramos de la misma área, así que charlamos un par de veces acerca de clases y de cómo tú y su abuelo trabajan en el mismo lugar, y luego, intercambiamos fotos y eso. Y eso era, claramente, cosas que ningún padre quiere pensar que su hija está haciendo, jamás. Solo asentí. Pero estábamos yendo demasiado rápido, así que, le dije que solo quería que fuéramos amigos de nuevo. A él no le gustó. Me dijo que si no hacía lo que quería, compartiría las fotografías que le mandé, su voz se fracturó y se alejó de mí. Ahora, eso es ilegal en muchos lugares, y le dije que me aseguraría de que se metiera en problemas. Se enojó. Víctor la había acorralado afuera de un club, y trató de hacer que se fuera a casa con él. Cuando Emily se rehusó, él se tornó violento. La había arrastrado al callejón y la atacó. Dijo que si llegaba a contarlo, compartiría todos nuestros mensajes para que las personas supieran que yo lo quería, y que se aseguraría de que te despidieran y de que tu carrera se terminara. Emily estaba temblando en medio de sollozos. Su abuelo era el jefe de medicina, lo pudo haber hecho. La acerqué a mí y la abracé mientras lloraba. No importó cuánto traté de decirle que teníamos que llamar a la policía, se negó. No puedo, papá, me dijo. Tiene mensajes y fotografías. Nadie me va a creer. Al día siguiente, cuando me presenté al trabajo, fui de inmediato a la oficina del jefe de medicina. No sabía qué era lo que iba a hacer o decir, solo tenía que hacer algo. Apenas había tocado la puerta cuando él me llamó. Antes de que pudiera hablar, el doctor Gladson me miró y dijo: Ah, bien. Marta te encontró. Quería hablar contigo acerca de mi nieto, Vic. Tendrá cirugía esta tarde. Nada serio, pero me gustaría que fueras su anestesiólogo. Le preguntaría a Taylor, pero él ya fue calendarizado. Casi respondí que no. Casi le grité que su maldito nieto era un monstruo. Casi le dije que preferiría verlo muerto. En su lugar, tomé un respiro hondo, y dije: por supuesto. Bien. Es a las 2:30 de la tarde con el Dr. Lim. A medida que me di la vuelta para irme, el pitido en mi oído izquierdo pareció ser tan fuerte, que casi era palpitante. Bip. 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 A las 2:30, como prometí, estaba sentado en la cabeza de la mesa de cirugía detrás del monitor de gas anestésico. Víctor, un joven bien parecido con una actitud arrogante, estaba recostado delante de mí. Hola, Víctor, le dije. Hey. No se veía para nada nervioso, lo cual me decía que no sabía quién era yo. No me sorprendió. Pocas personas se molestan en aprender el nombre del anestesiólogo. ¿Esta es tu primer cirugía? Nope. ¿Y sabes cómo funciona la anestesia? Cuenta hacia atrás desde 10. Ajá. Sí. Le saqué plática mientras me instalaba, preguntándole en dónde iba a la universidad y qué carrera estaba cursando. Una vez que llegó el momento de colocarle la máscara y de contar, le hice una pregunta más. 10. Creo que conoces a mi hija. 9. ¿Sí? 8. Sí. Emily. 7. Ah, sí. Eso creo. 6. ¿Alguna vez te dijo cómo me gano la vida? 5. Quizá. Comenzaba a adormilarse. 4. Pongo a las personas a dormir para ganarme la vida, Vic. Le estaba susurrando. 3. Ah. 2.
a veces permanentemente. 1. Entonces el pitido en mi oído se incrementó y, con lentitud, me di cuenta de que hacía eco. Observé a su monitor cardíaco, ubicado no muy lejos de mi cabeza, y hacía bip en sincronía con el pitido en mi oído. Bip. 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 La cirugía transcurrió bien por más o menos 20 minutos, hasta que Víctor experimentó un declive en su presión sanguínea. El choque en su sistema desencadenó convulsiones violentas, y el cirujano ladraba órdenes, demandando esto y aquello para estabilizar al chico. Pero no había nada que se pudiera hacer. La sobredosis de anestesia puede ser una cosa tan terrible, tan delicada. Conforme el personal batallaba para revivirlo, y yo aparentaba hacer lo mismo, el ritmo constante del pitido en mi oído cambió por primera vez. Bip. 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 Víctor fue declarado muerto a las 3 de la tarde con 2 minutos. Al mismo tiempo que el monitor cardíaco se apagó, el pitido en mi oído cesó, y mi audición regresó con un estallido vibrante, casi doloroso. En ese momento, mientras cubrían a Víctor con la sábana blanca, agradecí tener la máscara quirúrgica. Nadie podía ver que estaba sonriendo. Como un solo tornillo destruyó un laboratorio de investigación. Mi presencia siempre fue pasada por alto. Ignorada. Olvidada. Fui degradado a nada más que un conserje. Pero no solo estoy aquí para recoger basura. Soy personal de mantenimiento, sí, pero también soy culto. Debo serlo, tengo que lidiar con el desperdicio médico de un laboratorio de investigación privado. Manipulo residuos patológicos de todo tipo. Los investigadores se olvidan de que estoy aquí y pasan a mi lado sin decirme nada, pero que no me vean no significa que sea ignorante. Sé más de lo que aparento. Tengo acceso ilimitado para ver la mierda jodida que hay aquí. Puede que no entienda la ciencia detrás de todo ello, puede que no sea capaz de explicar para qué son todas las pruebas o qué hacen todas las máquinas, pero lo veo todo. He visto mariposas de 4 alas, he avistado palomas extrañamente deformes, he limpiado manchas de piel de animal derretida, he visto a un mono aprendiendo a controlar un brazo biónico, y, ayer, atestigué el final de toda esta instalación y de su equipo de investigadores cuando uno de sus experimentos salió mal. Skinny Rogue. Así es como lo llamaban. Su nombre oficial era Espécimen E5, 2187, pero nadie se refería a él de esa manera. Verás, los científicos tienen mala reputación. No son, ni por cerca, tan fríos y desconectados como ves en la televisión o en las películas. Tienden a apegarse a sus creaciones más de lo que creerías. En el caso presente, había una pieza de cinta adhesiva en la esquina del tanque de Skinny con su apodo y una carita feliz a su lado. Hasta donde podía observar, Skinny Rogue era un tipo de serpiente. Medía un poco más de medio metro de largo y era delgado, como una lombriz solitaria. Tenía una cabeza redondeada con 2 diminutos ojos de azul vidrioso que nunca se movían. La totalidad de Skinny era blanco, aparte de su pequeña lengua roja bífida que a veces se deslizaba por su boca y se agitaba como una bandera en la brisa. Era mantenido en un terrario suave en el subnivel 6. Simplemente una capa de gravilla y espacio abierto, nada más que le hiciera compañía. Mientras limpiaba, lo había visto serpenteando por las paredes de vidrio durante la noche. Me recordaba a un juego antiguo de una serpiente comiendo píxeles y tratando de no chocar contra sí misma a medida que crecía. No estaba seguro de si Skinny me podía ver, pero, a veces, parecía que me estaba siguiendo. Skinny Rogue era en definitiva uno de los especímenes más únicos que había visto. Fase 1. La semana pasada, mientras barría el piso, vi al equipo de investigación parado frente al tanque de Skinny. Natalie, Josh y David. Sí, me sabía sus nombres, pero que Dios me condene si alguno de ellos se sabía el mío. El trío había instalado una cámara apuntando hacia el tanque. Natalie estaba sosteniendo un milpiés con un par de tenazas. David desenroscó el tornillo de cabeza plana que mantenía cerrada la tapadera del tanque de Skinny. Josh la abrió. Natalie tiró el milpiés adentro, y los otros dos cerraron la tapadera con rapidez y la aseguraron. Le tomó a Skinny Rogue un total de 2 segundos para notar al intruso. Antes de que el milpiés tuviera tiempo de orientarse, Skinny arremetió contra él. Un mordisco fue lo único que se necesitó para que el milpiés desapareciera. Era imposible que hubieran instalado la cámara solo para grabarlo comiendo. Tenía que ser más intricado que eso. Los tres empezaron a tomar notas, exhalando jadeos de emoción. Estaban tan distraídos que me pude acercar un poco más, sin atraer mucha atención hacia mi persona. ¿Saben cómo, cuando una serpiente se come algo grande, puedes ver que su cuerpo está moldeando la forma de la presa?
Bueno, podía ver al Milpies dentro de Skinny. Pero no solo la parte de su estómago en donde se había asentado, sino que veía a cada una de las pequeñas piernas desprendiéndose de la piel pálida de Skinny. Las piernas se estaban extendiendo a través de la longitud de Skinny, separadas entre sí para poder acomodarse proporcionalmente a la criatura, que era 10 veces más grande que el Milpies. Luego, cuando las piernas al fin terminaron de ubicarse, se movieron. Skinny Rogue dejó de serpentear y empezó a caminar. El trío de científicos intercambiaron choques de manos, felicitaciones, exclamaciones y aclamaciones. Los dejé en su asunto y seguí con mi trabajo para no verme sospechoso. Cuando hice mis rondas esa noche, Skinny seguía corriendo de un lado a otro con sus nuevos miembros. Fase 2. En los días que le siguieron a la transformación de Skinny, noté que el pequeño se estaba rellenando un poco. Era como si solía ser un globo y alguien lo había inflado finalmente. No estuve presente durante ningún otro proceso de alimentación, pero asumí que habían mantenido el suministro de Milpies, porque el tanque de Milpies, sí, en verdad teníamos uno, se estaba vaciando, y rápido. Natalie y David llegaron justo cuando yo estaba vaciando las papeleras de la basura. «¿Está listo?», dijo Natalie. «Démosle un escorpión esta noche». David se miró reticente. «¿Estás segura de que no quieres esperar unos días?». Natalie negó con la cabeza. Se estabilizó a las 7 de la mañana. «Es hora». «Bien, bien. Tú sabes lo que haces». Natalie sonrió vivazmente y le dio un codazo juguetón en el brazo. De todos en la facultad, Natalie era la única que me reconocía, pero incluso entonces solo se trataba de una sonrisa cortés cuando estábamos a solas en el laboratorio. Más que nada era una mirada de lástima. Una que significaba, perdón porque hayas tenido que limpiar vísceras de mono otra vez. Por la noche, hice un esfuerzo para estar cerca del laboratorio, esperando que pudiese ver el espectáculo. Quería descubrir lo que le pasaría a Skinny. Fascinación mórbida, en realidad. Cerca de las 6 de la tarde, David desapareció hacia el almacén de insectos. Josh y Natalie entraron al laboratorio y posicionaron la cámara. Fue en este punto cuando entré casualmente para limpiar los desperdicios médicos. No tomó mucho para que David regresara con un escorpión en una caja de plástico pequeña. Josh desenroscó la tapadera del tanque de Skinny y vio a David, como si estuviese esperando su aprobación. David asintió y Josh abrió el tanque. El escorpión no estaba nada feliz por haber sido arrojado al tanque. Tan pronto como aterrizó, su cola se elevó y se preparó para atacar. Se movía de lado a lado, chasqueando sus pinzas agresivamente. Josh cerró la tapadera y Skinny se acercó. Skinny disparó su boca hacia el escorpión, pero el insecto estaba listo para defenderse. Cortó a Skinny. Una gota de sudor rodó por el costado del rostro de David. «No está listo para esto», murmuró, acercando sus manos a la tapadera. «Solo espera», lo detuvo Natalie. Skinny Rogue se deslizó alrededor del escorpión, haciendo que su lengua parpadease desde su boca, como si estuviera burlándose de su presa. Josh se veía tenso y David era un manojo de nervios. De los tres, Natalie era la única que permanecía en calma mientras Skinny orbitaba alrededor del insecto. Una vez que formó un círculo casi perfecto, se contrajo con violencia y se enrolló en el escorpión. Hubo un sonido de crujido seguido de una efusión de líquido. Pasó tan rápido que el escorpión ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Skinny se tragó los restos de un bocado. El bulto en su estómago se aplanó rápido, pero no pasó nada. Necesita estar vivo. «Trae otro». «Esta vez más pequeño», dijo Natalie. Me volteé de inmediato cuando David se apresuró por mi lado. Pretendí que no había estado observando, pero incluso si me veían directamente, no creo que me hubieran visto. Era invisible. Retomé mis labores mientras David traía otro escorpión. Una vez que había vuelto y me dieron la espalda, me detuve y miré la segunda ronda. El escorpión entró. La tapadera se cerró y fue asegurada. Skinny Rogue destapó su mandíbula y deglutió al escorpión pequeño con un movimiento impresionante. Podía ver la silueta de la criatura dentro del cuerpo de Skinny. Su cola pareció haberse desprendido del resto de su cuerpo y viajó por la forma de tubo de Skinny, como al rellenar intestinos de cabra con carne de salchicha. La cola del escorpión se convirtió en la cola de Skinny. Sus escamas débiles y pequeñas se engrosaron y se endurecieron, similar a un exoesqueleto. Aún blancas, pero más fuertes. Skinny repiqueteó alrededor del terrario, golpeando la punta filosa de su cola contra el cristal, quizá para inspeccionar debilidades. Josh, David y Natalie estaban eufóricos. Fase 3. No pude estar ahí hace 2 días cuando llevaron a cabo el siguiente experimento en Skinny. Tenía una reunión importante afuera del trabajo, pero pude ver los resultados por la mañana.
Había desarrollado 2 brazos pequeños y un par de patas traseras fuertes, las cuales le permitían correr, excavar e incluso mover la gravilla para formar un nido. Una rata, pensé, mientras examinaba su abdomen regordete. Sus ojos lechosos, ahora amplios y sin las pupilas verticales, me seguían mientras circundaba su terrario. Se escabulló de un lado al siguiente, rasguñando el cristal con sus patas recién adquiridas. Supuse que se había hecho demasiado grande como para escalar el cristal, pero cuando lo toqué por curiosidad, dobló sus características de mamífero para que sus patas de 1000 pies se conectaran con el cristal. Lo escaló y se enrolló sobre mi dedo, como si tratase de aplastarlo de la misma forma que hizo con el escorpión. Por suerte, estaba detrás del cristal. Skinny entonces trató de romperlo con la punta de su cola, pero no era lo suficientemente fuerte como para agrietar el cristal. Dentro de poco, regresé a mis rondas de limpieza, ansioso por terminar e irme a casa. Cuando estaba a punto de irme, mi supervisor me dijo que un mono había muerto y que debía limpiarlo. Supe por la apariencia de la jaula que me llevaría un tiempo para esterilizarla. Estaba repleta de unos filamentos extraños parecidos a cabellos. Se me había advertido que evadiera el contacto y que los incinerara como medida de precaución. Antes de colocarme mi traje protector, las luces principales se atenuaron y fueron reemplazadas por un resplandor que alternaba de rojo a naranja, seguido del quejido penetrante de las alarmas. Esta era la primera vez que había estado en las instalaciones durante una emergencia, y aunque conocía el protocolo de evacuación, todo el asalto sensorial me dejó nervioso y paralizado. Tenía que dirigirme a los túneles de acceso, al menos sabía eso. Los túneles habían sido construidos para los empleados menores y eran utilizados exclusivamente por nosotros, para que no, y cito, estorbáramos mientras se sacaran los desperdicios de las instalaciones. El laberinto de pasillos conducía a casi cualquier parte del edificio. Eran una especie de mundo subterráneo para el personal de mantenimiento. Me hice espabilar. Deslicé mi tarjeta de acceso en el lector más cercano y me dirigí a los túneles. No sabía exactamente qué debía esperar mientras corría por los pasillos de cemento no pintado y por las escaleras empinadas que llevaban hacia el primer piso, pero no esperaba oír gritos. Sí, me sorprendió el cómo pudieron atravesar las gruesas paredes de concreto. Estaba aislado de lo que pasaba en el otro lado, pero me daba cuenta de que era desastroso y terrible. Medio metro de concreto, si recuerdo bien. Los gritos reverberaron a través de medio metro de concreto. Solo podía imaginarme los horrores capaces de hacer que los gritos de hombres y mujeres fueran lo suficientemente ruidosos como para lograr eso. Para cuando llegué al primer piso y salí de los túneles de acceso, estaba sin aliento y cubierto en sudor. Apenas podía ver un rayo de luz por las ventanas de vidrio granulado de la salida trasera. Empujé la manilla, pero la puerta estaba cerrada. Por mi angustia de querer salir, empecé a embestir las puertas, pero no cedían. Me tomó unos momentos para darme cuenta de que las luces de emergencia habían pasado de rojo y naranja a solo rojo. Estábamos en modo de bloqueo de seguridad. Nada saldría ni entraría, no sin una tarjeta de acceso. Maldije por debajo de mi aliento. Ahora en verdad estaba empezando a sudar. Me regresé a los túneles, yendo de arriba hacia abajo, en pánico. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Esperar a que acabara y confiar en que estaría a salvo en los túneles? No, no podía dejar nada a la suerte. Los gritos se estaban haciendo más fuertes. Más cercanos. Necesitaba salir del edificio, subirme a mi auto e irme a la mierda. Si tenía alguna oportunidad de salir, necesitaría ir a la oficina de seguridad cerca de la entrada principal y robar una de las tarjetas de acceso. Ni siquiera pensé en cómo llegaría a la oficina de seguridad o si tenía la tarjeta de acceso necesaria para entrar. Mi lógica imperfecta y presa del pánico me pudo haber matado. Cuando llegué a la oficina de seguridad, encontré la puerta totalmente abierta y a sus ocupantes extraviados. Me tiré hacia adentro y cerré la puerta para que nadie, ni nada, pudiera sorprenderme si estaba de espaldas. Fase 4. Apenas tuve tiempo para registrar los cajones antes de que mis ojos fueran atraídos involuntariamente a los monitores. Skinny Rogue se había ido. Había cuerpos por todos lados. Docenas de ellos distribuidos a lo largo de los pisos. La huella de Skinny, sin duda. Con los vistazos breves que había podido darle, noté que Skinny había cambiado de nuevo. Era más grande, más relleno y sus patas frontales habían adquirido una naturaleza distintiva de brazos. Incluso se veía como si tuviera las manos de un simio. Corría con sus miembros de 1000 pies, desplazándose de una cámara de seguridad a la otra en cuestión de un parpadeo. De vez en vez, se detenía, se erguía con sus patas traseras, miraba alrededor, y retomaba su camino.
Era difícil seguir su rastro, pero me di cuenta de algo. Venía hacia donde yo estaba. Revisé la puerta. Cerrada, bien. Pasó justo a un lado de la oficina de seguridad sin detenerse. Giró en la esquina y se dirigió a la entrada principal. No venía por mí, había venido a escapar. Un guardia de seguridad salió corriendo por el túnel de acceso cerca de la entrada y le disparó a Skinny de inmediato. Escuché el pop y vi el resplandor de luz en la pantalla. La bala estaba atascada en el cristal de la entrada. El guardia había fallado. No iba a tener un segundo tiro. Skinny reaccionó, se paró con sus patas traseras y le enterró su aguijón venenoso en el estómago. En la pantalla, pude ver cómo el hombre se cayó al suelo y empezó a revolverse como un pescado. Sangre espumosa salía de su boca y sus ojos se desorbitaron como si fuese un personaje de caricatura. Unos segundos después de eso, se quedó quieto. Fue una manera horrible de morir. Mientras tanto, Skinny estaba colisionando su aguijón contra la ventana. Era lo suficientemente inteligente como para canalizar sus esfuerzos en donde la bala había aterrizado. Con cada impacto, más grietas se formaban, hasta que el cristal al fin se quebró. Skinny salió por la puerta y desapareció del otro lado. Esperé un minuto, y luego amasé el coraje necesario para abrir la puerta de la oficina y asomarme por el corredor en donde el guardia yacía muerto. Mi intención no era revisar su pulso. No, quería su arma. Se la saqué de los dedos y regresé a la oficina. Estaba asustado. Tan malditamente asustado, pero el arma me hacía sentir al menos un poco seguro. Abracé mis piernas y escondí mi rostro entre mis rodillas. Fase 5. Mientras estaba sentado ahí, atemorizado, pude escuchar el ladrido salvaje de perros. Teníamos varios canes colocados alrededor del perímetro para alejar a las personas, pero nunca se me ocurrió que alguna vez se les necesitaría para mantener algo adentro. Tenía la esperanza de que pudieran detener a Skinny, pero no había manera de saber lo que estaba sucediendo ahí afuera. La ansiedad y la tensión se escabulleron por cada fibra de mis músculos. Los perros tenían que ganar la pelea. ¿Quién sabía lo que iba a pasar si Skinny lograba comerse uno? Verás, Skinny aún no se había comido a ninguno de los investigadores, y tenía la corazonada de que fue porque eran muy grandes para él. Los perros, por el otro lado, eran un escalón fructífero. Los ladridos se convirtieron en chillidos. Los perros estaban perdiendo. Solo era cuestión de tiempo antes de que Skinny se comiera uno y mutara. Me preguntaba en qué se transformaría, y qué haría una vez que sucediera. ¿Escalaría la cerca eléctrica? ¿Excavaría por debajo? ¿Causaría estragos en la ciudad? No hizo nada de eso. En cambio, regresó. No estoy seguro de por qué lo hizo. No sé qué era lo que quería. Quizá no pudo salir, así que quería investigar las instalaciones, o tal vez quería tomar una siesta en su jaula. No tengo idea. Solo recuerdo mirar hacia arriba y ver que había atravesado las puertas con facilidad. Era más grande, mucho más grande, y su boca se había estirado en la forma de un hocico. Se acercó al guardia de seguridad, le lamió la mejilla con esa lengua viperina, y se lo tragó completo. Recordé que necesitaba una víctima viva para que funcionase, y quién era mejor que yo para ser adoptado como su siguiente platillo. Skinny merodeó por la esquina y empezó a rasguñar mi puerta. Me podía oler. Su nueva nariz podía olerme temblando detrás de la puerta metálica. Sostuve el arma con firmeza, debatiéndome si la debía usar con él o contra mí mismo. Fase 6. Skinny se detuvo. Abrí mis ojos y dirigí mi atención hacia los monitores de seguridad. Natalie estaba parada al final del pasillo. ¿Por qué demonios no se había quedado escondida en donde fuera que se había refugiado? ¿Por qué estaba buscando el peligro? Skinny se echó hacia atrás, retrocediendo lentamente, sin romper contacto visual con ella en ningún momento. Su cola gigantesca se arqueó sobre su cabeza en tanto apuntaba su aguijón hacia ella. Rogué, cariño, dijo Natalie en el tono más suave que pudo modular. A medida que pasó por la puerta de la oficina, me sentí obligado a abrir la puerta y agarrar a Natalie. Quizá podía ser un héroe. Su héroe. Pero no lo hice. Ni siquiera le quité el seguro a la puerta. No me podía arriesgar. Skinny era demasiado rápido. Solo observé. Ella forzó una sonrisa. Rogué, vámonos abajo. Te daré unos bocados deliciosos. Podía escuchar el estrés en su voz. Esta era la primera vez que había visto a su confianza flaquear. La nueva mandíbula canina de Skinny se abrió y se amplió. Se la iba a comer, estaba seguro. No podía dejar que eso sucediera. No podía dejar que tomara a Natalie. A cualquiera menos a Natalie. Sostuve, vacilante, la manija de la puerta, y al fin me lancé desde la oficina de seguridad aferrándome al arma en mis dedos. Pero era muy tarde.
Di la vuelta por el corredor justo a tiempo para ver a Skinny abalanzándose hacia Natalie. Ella gritó mientras sucedía, pero los gritos fueron sofocados tan repentina y abruptamente que pareció que alguien había silenciado la televisión. Skinny se sentó y tragó. La figura de ella se deslizó por el largo torso y se asentó casi al final. Esperé, impresionado. El cuerpo de Skinny no pareció haber cambiado. A pesar de que se había comido a Natalie con vida, no pasó nada. El bulto en su estómago desapareció lentamente, como si Natalie hubiese sido disuelta. Quizá Skinny ya no podía evolucionar. Entonces, se giró hacia mí. Sus pequeños ojos azules me escanearon de pies a cabeza. Su boca se amplió y me apuntó con sus colmillos brillando como cuchillos. Todo se volvió borroso a medida que las lágrimas se abultaban en mis ojos. Eso era todo. Así era como iba a morir. Me iba a comer. Skinny evacuó un chillido. No de furia, sino de miedo. ¿Por qué? Vociferó con una voz que no era particularmente de hombre ni de mujer. Se observó a sí mismo. El terror era evidente en sus pequeños ojos brillantes. ¿Por qué? No le contesté. No creo que pude haber hecho algún sonido incluso de haberlo intentado. Mi boca se había secado y mi garganta se había encogido al diámetro de una pajilla. Skinny emitió otro chillido y sus piernas se desplomaron. Sus miembros de 1000 pies lo empujaron hacia mí, mientras que yo permanecí tan firme como una estatua. Supe que venía hacia mí, pero no me pude impulsar a ver más allá de mis pies. Y luego, sentí su sombra encima de mí. Cerré los ojos con fuerza, aterrado de que tuviera que pasar mis últimos momentos en la frontera hacia el infierno. Pero estaba equivocado, Skinny no me quería a mí. Su aguijón recogió el arma y la sujetó con sus manos de simio. No me había dado cuenta de que la dejé caer. No, se quejó. Alcé la mirada un poco y vi a Skinny agachar su cabeza a la altura de sus manos. Se llevó el cañón de la pistola a su sien, y disparó. Escuché la descarga y un golpe seco cuando cayó muerto. Se había acabado. Estaba a salvo. No sé con exactitud qué fue lo que Skinny tomó de Natalie, quizá fue su cerebro, su alma, o algo totalmente distinto. Fuera lo que fuera, es la única razón por la que sigo vivo, así que estoy agradecido con Natalie. Cuando todo estaba dicho y hecho, hice mi trabajo. Limpié. Después de todo, para eso me pagaban, ¿no? El laboratorio era un desastre, y yo solo era un conserje humilde. Como dije antes, fui entrenado para manejar residuos patológicos. Soy culto, pero no lo sabrías con solo ver mi salario mediocre. No me sentí muy conforme al descubrir que hay conserjes de escuelas secundarias que reciben casi mi misma paga, considerando que lo único que ellos tienen que afrontar es graffiti y goma de mascar. Así que, hace unos días, cuando fui contactado por un portavoz del laboratorio privado con el que competimos por subvenciones, y me ofrecieron $200.000 para remover un solo tornillo, el tornillo de la tapadera del tanque de Skinny, acepté. Y no me arrepiento.